Hola y bienvenidos al cuarto capítulo del curso de programación en C#, traídos a ustedes por el capítulo Computer Society de la rama estudiantil y EEE de la Universidad Manuela Beltrán. Mi nombre es Néstor Lazo y en el presente video trataremos los siguientes temas: métodos void y métodos que retornan un valor o dato, tipos por valor y tipos por referencia, variables de instancia. Los métodos void son aquellos métodos que son declarados con la palabra clave void y no retornan ningún valor o dato. Los métodos declarados en una clase hacen referencia a la funcionalidad de la misma. Debido a esto se declaran como públicos y su palabra reservada es public, para que sean accesibles cuando sean invocados por un objeto de la clase. En algunos casos los métodos son declarados como privados, puesto que serán de uso exclusivo de la clase, su palabra reservada es private. Los métodos de este tipo son declarados de la siguiente forma: public o private, según el caso, seguido la palabra reservada void, que indica que no retorna ningún valor o dato. Luego el nombre del método, se abren y se cierran paréntesis. Cabe recordar que se pueden solicitar parámetros para este método si así se requiere. Y por último, las llaves que determinan el cuerpo del método. Los métodos que retornan un valor o dato son aquellos que nos permiten obtener un dato o valor como resultado del proceso realizado en el contorno del método. Los métodos de este tipo son declarados de la siguiente forma: public o private según el caso, seguido del tipo de valor a retornar. Luego el nombre del método, se abren y se cierran paréntesis. Cabe recordar que se pueden solicitar parámetros para este método si así se requiere. Y por último, las llaves que determinan el cuerpo del método. Al final de la presentación se realizará un ejemplo sencillo de aplicación del tema anterior en Visual Studio 2012. Los tipos de datos por valor son los que contienen sus propios datos almacenados. Todos los tipos de datos primitivos son considerados por valor: int, double, short, float, long, decimal y bool. La única excepción es el tipo de dato string. Su declaración es la siguiente: se nombra el tipo de dato que se desea usar, seguido del nombre de la variable, y la hacemos igual al valor que se quiere almacenar. Para más información acerca de los tipos de datos primitivos, mirar el capítulo 3 del curso. Los tipos de datos por referencia son aquellos que contienen una referencia a los datos, en vez de los datos en sí. En otras palabras, almacena la dirección de memoria en la que se encuentran los datos. Un ejemplo sencillo de este tipo se encuentra la creación e instancia de objetos. Dentro de este grupo encontramos también las listas, arreglos y otros tipos de datos que serán vistos en temas posteriores con más claridad. Por el momento se trabajará con la instancia de una clase, objetos. Para complementar un poco la declaración de métodos, en el apartado de la solicitud de parámetros, la mayoría de veces son tipos por valor, y estos valores solo serán para uso del método. Pero también se puede hacer uso de los tipos por referencia, que básicamente lo que hace es solicitar una variable que se encuentra declarada en la clase y con esta realizar el proceso del método afectando directamente a la misma. Para ser declarada este tipo de dato por referencia, se debe agregar la palabra reservada ref seguida del tipo de dato y el nombre. Al final de la presentación se realizará un ejemplo sencillo de aplicación del tema anterior en Visual Studio 2012. Es una variable de instancia aquella que se encuentra definida en el contorno de la clase, afuera de los métodos existentes. Es también conocida como variable global y sus valores son únicos para cada instancia de una clase. No se debe confundir con las variables que van acompañadas de la palabra clave static. Al saber esto, estas variables, para que no sean afectadas desde otro ámbito, son declaradas privadas. Este es un tema importante en la programación orientada a objetos llamado encapsulamiento. Ahora bien, si deseamos hacer uso de estas variables en otro ámbito, estas deben ser invocadas mediante los métodos get y set, o en español obtener y establecer. Al igual que los temas anteriores, se realizará un pequeño ejemplo evidenciando lo anterior.
Vamos ahora con los ejemplos de cada uno de los temas vistos anteriormente. Abrimos Visual Studio 2012 y creamos un nuevo proyecto llamado Ejemplo Capítulo 4. Una vez creado, nos ubicamos en el explorador de soluciones y borramos la clase creada por defecto. Creamos un archivo de código llamado operacionesaritmética.cs, que será la clase en la que realizaremos la lógica del programa y veremos algunos temas explicados. Iniciamos creando el ámbito de la clase operaciones aritméticas. Creamos ahora variables distancia. Una de ellas la declararemos pública llamada número 1 y la otra privada llamada número 2, como vimos en las diapositivas. Si creamos una variable distancia privada, para poder tener acceso desde otro ámbito con un objeto de esa clase, debemos usar los métodos get y set. Recordemos, el get me retorna el valor de la variable y el set me asigna un valor a la variable. Como segunda parte crearemos los métodos. Llamamos al primero sumar y haremos que retorne un valor de tipo double. Este recibe dos parámetros llamados número 1 y número 2, ambos de tipo double. En su cuerpo declaramos una variable llamada resultado de tipo double. Resultado la hacemos igual a la suma de los valores que recibiremos de los parámetros número 1 y número 2. Retornamos la variable resultado. Como segundo método creamos uno llamado aumentar valores, el cual es de tipo void, así que no retorna ningún valor. Dentro del cuerpo del método realizamos lo siguiente. Colocamos número 1, que es la variable que deseamos aumentar, y la hacemos igual a ella misma, y adicional a esto le sumamos el valor del primer parámetro llamado aumento 1. Al igual que el anterior, colocamos número 2, que es la segunda variable que deseamos aumentar, y la hacemos igual a ella misma, y adicional a esto le sumamos el valor del segundo parámetro llamado aumento 2. Como último punto en esta clase creamos un método llamado restablecer valores, el cual es de tipo privado y por tanto solo podrá ser usado en esta clase. Ya veremos cómo funciona esto luego. Este método es de tipo void y no recibe parámetros. En su cuerpo restablecemos los valores a las variables distancia creadas haciéndolas igual a 0. Hemos terminado la primera parte del ejemplo. Vamos ahora a la creación de una nueva clase llamada principal, la cual contendrá el método main. Dentro del cuerpo del método main incorporaremos nuestro código. Ahora bien, para poder hacer uso de la clase operaciones aritméticas debemos crear un objeto de esta clase, el cual llamaremos operaciones. Aquí estamos aplicando el tema visto llamado tipos por referencia. Creamos tres variables llamadas número 1, número 2 y resultado, las cuales son tipos por valor. Las dos primeras tienen una asignación de un valor y la última solo está declarada. Escribimos unos mensajes en consola que nos permitirá ver con qué valor están las variables distancia de la clase operaciones aritméticas. En el segundo mensaje notamos que colocamos operaciones punto número 2 y esta va en mayúscula. Aquí estamos haciendo uso del método get. Y así obtenemos el valor de la variable. Lo mismo en la primera, a diferencia que esta está siendo llamada directamente debido a que es pública. Seguido de esto, como las variables número 1 y número 2 de la clase operaciones aritméticas no le hemos asignado un valor, lo hacemos de la siguiente forma. Nombramos el objeto punto, seleccionamos número 1 y esto lo hacemos igual al valor que deseamos que tenga. Para este caso asignamos la variable número 1 que ya posee un valor. Lo anterior lo podemos realizar de forma directa debido a que la variable distancia de la clase operaciones aritméticas fue declarada pública. Para el número 2, como fue declarada privada, debemos hacer uso del método set para realizar la asignación. Escribimos unos mensajes en consola para observar con qué valor están las variables distancias de la clase operaciones aritméticas después de haber realizado la acción anterior. Ya observamos cómo se comportan las variables de tipo por valor y referencia. Vamos ahora al llamado de los métodos. Iniciamos igual nombrando el objeto punto y seleccionamos el método deseado. Para la primera parte seleccionaremos aumentar valores, que nos solicita dos parámetros, así que le colocamos los argumentos. Vemos que este método no tiene ningún retorno, así que realizaremos la comprobación escribiendo nuevamente los mensajes para ver el estado de las variables. Seguimos ahora con el método que retorna valor.
Este método, al ser invocado y para su uso correcto, debemos asignarlo a una variable del mismo tipo de dato. Este método al igual nos solicita parámetros. Pasamos como argumentos a estos parámetros las variables que estamos trabajando. El valor de retorno será guardado en la variable llamada resultado que creamos anteriormente. Para visualizar el resultado, hacemos nuevamente uso de la consola para mostrar el resultado. Ejecutamos la aplicación pulsando las teclas Control más F5. Ahora trataremos de llamar el método privado en la clase principal. Nombramos el objeto punto y vemos que no aparece en la lista del método restablecer valores, debido a que se encuentra declarado de tipo privado y solo podrá ser usado en la clase operaciones aritméticas. Con esto damos por finalizado el ejemplo en Visual Studio 2012. Así damos por concluido el presente capítulo de nuestro curso de programación en C#. Mi nombre es Néstor Lazo y en caso de dudas, inquietudes o sugerencias nos pueden contactar en Twitter @umbiSB, al correo electrónico umbiSB@gmail.com, en nuestro grupo en Facebook Rama Estudiantil IEEE Universidad Manuela Beltrán, también en nuestro canal de YouTube o agregándonos a Skype como UMB IEEE SB. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.